Demet Özdemir suelta la bomba sobre Can Yaman y lo que menos esperábamos. O sea, olvídense de todo lo que creían saber. ¿Se acuerdan de que Can Yaman estaba súper enfocado en Italia, en su carrera, en todo lo italiano? Pues parece que las cosas no son tan sencillas como nos las pintaban. Porque Demet, sí, nuestra queridísima Demet, ha insinuado algo que nos deja pensando. Ella, que siempre ha sido súper reservada con su vida privada, sobre todo después de su relación con Can, ha dejado caer una joyita. A ver, no es que haya dicho Can Yaman es un desastre, nada de eso. Pero sí ha hablado de la presión, y de cómo algunas personas no saben manejar la fama. ¿Y cuándo te dice esto justo después de preguntarle por Can? Pues, ¿qué quieres que te diga? Las alarmas suenan a todo volumen. Para ser honestos, siempre se rumoreó que la relación entre ellos fue un torbellino. Mucha intensidad, mucho amor de película, pero también mucha presión mediática. Y ahora, con estas declaraciones de Demet, parece que ella está echando un poco de luz sobre esa intensidad. Ella misma ha dicho que a veces la gente se pierde en el personaje público y olvida quién es en realidad. Y claro, si pensamos en Can Yaman, imagínense la presión. Un actor que de repente se convierte en ídolo de masas a nivel mundial. No es fácil, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando es que Demet, después de todo este tiempo, está procesando las cosas y quizás quiere dejar claro que ella, personalmente, aprendió mucho de esa experiencia. Y no solo para bien. Habla de errores y de necesidad de crecer. Y eso, dicho por ella, cuando su nombre está tan ligado a Can Yaman, es súper significativo. No es una crítica directa, ojo, pero sí una reflexión que te hace pensar. Muchos dicen que Can Yaman se ha vuelto un poco, digamos, excéntrico. Que le gusta el escándalo, que busca la atención constante. Y quizás Demet, al hablar de no saber manejar la fama, se refiere precisamente a eso. A esa parte de Can que quizás se desborda, que necesita la aprobación constante, que no se conforma con ser solo un actor. A lo mejor ella vio de cerca esa necesidad de ser el centro de atención y le resultó agotador o simplemente no era lo que ella buscaba en una relación. Piensen en esto, Demet siempre ha sido más discreta, más enfocada en su carrera de una forma más serena. Can, en cambio, es pura explosión. Y si ella ha dicho que se dio cuenta de que ciertas personas no son lo que parecen y que la fama te puede cambiar, pues claro que te quedas pensando, ¿está hablando de su ex? Pues claro que sí. Es casi imposible que no esté relacionado. Ella no está tirando leña al fuego, no. Lo que está haciendo es poner distancia y, de paso, dejar una advertencia para todos los que la admiramos y seguimos su trayectoria. Es como si dijera, ojo, que el brillo no te ciegue, que detrás del famoso hay una persona con sus luces y sus sombras. Y con Can Yaman, las sombras deben ser bastante intensas si ella ha tardado tanto en decir algo así. Lo que sí me da un poco de pena, si soy sincera, es que una relación que parecía tan bonita en las pantallas, en la vida real tuviera tantos altibajos y que al final, la fama fuera un obstáculo. Pero bueno, es la vida de los famosos, ¿no? Mucho glamour, pero también mucha presión y mucha gente que intenta aprovecharse o que simplemente no aguanta el ritmo. Entonces, resumiendo, Demet Özdemir no ha dicho nada escandaloso, pero sus palabras son una revelación silenciosa. Está diciendo que Can Yaman, a pesar de todo su éxito, tiene un lado oscuro que ella conoció de cerca y que le hizo darse cuenta de muchas cosas. Es una lección aprendida, una forma de cerrar un capítulo, pero también de advertirnos a nosotros, los fans, que no todo lo que brilla es oro. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue la fama lo que terminó de romper la relación entre Can y Demet?